Buenas tardes con todos. Por comentarles que las notas del segundo parcial están ya en el aulita virtual para que en el transcurso de la tarde lo revisen, por favor. Cualquier novedad estoy pendiente en el chat del Teams. Vamos entonces a empezar con las exposiciones. La número 1, por favor. Fotosíntesis vegetal y fotosíntesis bacteriana, perspectiva histórica. Procedan, por favor, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Nosotros vamos a hablar sobre la perspectiva histórica sobre la fotosíntesis vegetal y la fotosíntesis bacteriana. Bueno, comenzamos con una perspectiva histórica sobre la fotosíntesis bacteriana, que se remonta a las bacterias luminiscentes descubiertas por el científico Beijeri. Bueno, presentar. ¿Quién fue Beijeri? Beijeri nació el 16 de marzo de 1851 en Ámsterdam. Sus padres fueron Dries Beijeri y Janet Heyret. Bueno, este científico tuvo una infancia demasiado modesta. Sus condiciones fueron sus condiciones de vida fueron un poco lamentables, por así decirlo. El padre de él fue el que le enseñó las materias básicas para él poder ingresar a una escuela, que a pesar de todo ese tipo de calamidades que él vivía, siempre fue un alumno destacado y tuvo una inclinación súper importante por lo que eran las materias de la botánica. Allá. Tenemos aquí un ejemplo de una de la lactasa, que esa fue que se descubrió en 1889 y su actividad se demostró por quimioluminiscencia. Bueno, en ese tiempo las cajas Petri, o las cajas de cultivo tenían aproximadamente 10 años de haber salido, y la microbiología en ese tiempo era sumamente escasa, sumamente baja. No se conocía de eso, pero Beijeri fue la persona que destacó en estos campos, ya que él fue el descubridor de este tipo de bacterias. Como por ejemplo cuando él hizo por primera vez con el virus del mosaico del tabaco, por lo que él tuvo sus importantes inclinaciones sobre la botánica. Pero todos nos preguntamos cómo analizó la lactasa mediante la quimioluminiscencia. Este científico se topó con muchísimos descubrimientos microbiológicos, como por ejemplo la Protobacterium Posperum, que era capaz de emitir una luz cuando las hexosas estaban disponibles en el medio. No obstante, la bacteria no era capaz de utilizar ciertos disacáridos como fuentes de carbono. Por lo tanto, la lactosa no podía ser directamente utilizada por esas bacterias. Entonces, para
poder demostrar la presencia de beta-galactosidasas en ciertos organismos, estableció un experimento súper sencillo. Lo que hizo fue cultivar en placas con gelatina suplementadas con lactosa las bacterias luminiscentes y observó ningún tipo de crecimiento y ninguna emisión de luz, por ende. Entonces, cuando se cultivaban otro tipo de células, observó una luminiscencia rodeada de las colonias de las levaduras. Entonces, a esto fue lo que él vio y supo descubrir que había disponibilidad de una fuente de carbono, demostrando por primera vez la actividad galactosidasa mediante la quimioluminiscencia. Ahora en la actualidad se usan sustratos cromogénicos como el XGAL, que es de color azul, y el PNP-GAL, que es de color amarillo. Pero este descubrimiento fue en sí una base súper importante para poder llegar a todos estos descubrimientos. Beijeri fue el que desarrolló los primeros medios de cultivos puros de algas microscópicas, aplicando con éxito los métodos introducidos por Koch para las bacterias. La disponibilidad de este material ha tenido una importancia sumamente importante en la fotosíntesis, llevada a cabo hasta la actualidad, empezando por los trabajos de Warburg, en los cuales a partir de 1920 se manifestó la existencia de una fase luminosa y una fase oscura, y con los que describió la reducción fotoquímica del nitrato. Bueno, con respecto a la fotosíntesis, debo decir que las plantas, a diferencia de los animales, fabrican su propio material orgánico que usan para sus funciones vitales. Es lo que se conoce como nutrición autótrofa. Y para ello realizan un proceso denominado fotosíntesis. En sí, la fotosíntesis es un proceso que se define como un proceso metabólico de los organismos autótrofos mediante el que se sintetizan sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas del suelo y la luz solar. Eh, en bioquímica, un conjunto de reacciones que realizan algunas bacterias, las cianofisias y todas las plantas verdes, sintetizan glúcidos o hidratos de carbono por acción de la luz en presencia de la clorofila y otros pigmentos, y el curso del dióxido de carbono y el agua. Como producto residual se desprende oxígeno. También debo decir que las reacciones ocurren en las células de las hojas, por lo general en un orgánulo denominado cloroplasto. Los cloroplastos son orgánulos teñidos con una serie de pigmentos conocidos como clorofilas. La siguiente diapositiva. Reunidos todos los elementos en la fotosíntesis se producen dos fases que son la fase luminosa y la fase oscura. En la fase luminosa, en esta etapa, la luz solar llega hasta los cloroplastos, de forma que las clorofilas convierten esta energía en energía química. La energía química serán fundamentales para la siguiente fase. La energía que se genera proviene de la rotura de la molécula del agua, de forma que libera oxígeno a la atmósfera y aprovecha los protones de hidrógeno, generados que serán maquinaria celular, dando lugar a otra molécula llamada ATP. Con respecto a la fase oscura, se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente en la noche. En esta etapa se consume el dióxido de carbono y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos.
que son los elementos básicos de las proteínas. Estos nuevos productos hacen que la savia bruta pase a denominarse savia elaborada. Y, y es esta la que viaja a través de la planta para que las células se nutran aprovechando los azúcares y aminoácidos para realizar sus funciones vitales. La siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, se puede decir que las plantas son organismos autótrofos que se nutren mediante un proceso denominado fotosíntesis. La fotosíntesis se da a un orgánulo llamado cloroplasto. Para nutrirse se necesitan obtener dióxido de carbono, agua, sales minerales y luz solar. El proceso de la fotosíntesis se divide en dos fases, que es fase luminosa y fase oscura. En la fase luminosa, la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor. Además, se libera O2 en la atmósfera. En la fase oscura se consume dióxido de carbono y la energía acumulada para formar azúcar. Bueno, yo le voy a exponer un poco sobre la historia que faltó de acotar, que en nuestro conocimiento de la fotosíntesis tiene su punto de partida en 3 observaciones llevadas a cabo en el siglo XVIII. Una de ellas, John Priestley dice que la capacidad de las plantas verdes de purificar el aire vaciado tenía en cuenta como conocimiento de la fotosíntesis. Y según Ingenious, que este proceso solo se verificará en presencia de luz. Y por último, Senevier dice que las plantas necesitan aire fijo, o sea, aníbrico, carbónico, para desencadenar esta actividad. Algo muy importante que acotar es sobre la experimentación de Engelmann, que cerca de 1880 Engelmann llevó a cabo una serie de experimentos muy ingeniosos en los cuales utilizaba bacterias aerobias móviles comunes como detectoras de oxígeno molecular. En sí, obtuvo resultados muy positivos. Engelmann, a partir de estos experimentos, pudo constatar lo siguiente: existe una conexión directa entre la producción de oxígeno y los cloroplastos. Esta conclusión está de acuerdo con la acumulación de bacterias alrededor de un filamento de espirogira, siguiendo los acodos de cloroplasto laminar. Como segundo aporte tenemos la fotosíntesis, solo tiene lugar con luz correspondiente a las bandas de absorción del pigmento verde. Esto está de acuerdo con los cúmulos de bacterias observados sobre el cloroplasto laminar cuando se proyecta sobre él un microespectro solar. Y por último, la luz absorbida por otros pigmentos distintos de la clorofila y presente en algas rojas, parda y cianofisea también es utilizada para la fotosíntesis. Bueno, aquí en la fotosíntesis tenemos que es denominada una función clorofílica. Es el proceso por el cual algunos seres vivos, principalmente los vegetales, sintetizan la materia orgánica en forma de hidratos, de carbonos, azúcares o a partir de compuestos inorgánicos. En la parte superior derecha tenemos, podemos observar a través de un microscopio en una sección transversal una muestra que en el tejido mesófilo pueden apreciarse dos capas. Entre la epidermis del haz y en la inves pueden apreciarse dos capas, un parénquima esponjoso y un parénquima empalizada. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en el cloroplasto tenemos que los cloroplastos se encuentran en las partes verdes de la planta, pero son especialmente abundantes en las hojas, o sea, son órganos en los que se realiza la mayor parte de la fotosíntesis en los vegetales superiores. Y mientras tanto, aquí tenemos una molécula de clorofila, que la clorofila presenta una gran complejidad estructural en su composición. Participan átomos de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno más un átomo de magnesio. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí tenemos también el proceso químico de la fotosíntesis.
La fotosíntesis es un proceso mediante la planta utiliza la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono para obtener azúcares y otras sustancias ricas en energía. Al tiempo que desprenden oxígeno, este proceso se realiza en dos fases diferentes. En la fase clara, los tilacoides de los cloroplastos captan la energía solar y junto con el agua absorbida las transforman en energía química. ATP, que es nucleótido adenosín trifosfato. Tipo de reductor tenemos el NADPH, que es nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, liberando oxígeno. En la fase oscura de la fotosíntesis, esta energía química y el poder reductor sale de los tilacoides y pasa al estroma del cloroplasto. Allí, mediante un conjunto de reacciones conocido como el ciclo de Calvin, el dióxido de carbono se fija y se convierte en azúcares, aminoácidos y ácidos grasos, que son la fuente de energía para toda la planta. Y aquí presentamos la biografía. Gracias. A ustedes, chicos, gracias. Grupo número 2, por favor. Ya se observa, Inge. Sí, joven, procedan, gracias. Ya. Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes, compañeros. Somos del grupo número 2 y nuestro tema es la fotosíntesis oxigénica y anoxigénica en el mundo microbiano y grupos de bacterias fosfótrofas. Los integrantes son Fernando Cunalata, Pablo Chacipanta, Luis Torres, Milton Iván Valdivieso, Vicky Valladares y Lisbeth Yupanqui. Buenas Chicos, tardes, doctora. ¿cómo está? Antes que empiece, 2 minutitos, ya regreso, por favor.
Ya estoy de regreso. Gracias. Por favor, proceda. Ya, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Primero, para abordar este tema, quisiera recalcar unos puntos importantes de la fotosíntesis, partiendo primero por las raíces de esta palabra, que foto significa luz y síntesis corresponde a lo que significa unión. Y de forma general podemos definir que es un proceso en el cual las plantas pueden convertir la luz solar, que son conocidos como fotones, juntamente con el dióxido de carbono y el agua en energía química, eh, y obteniendo como producto en este caso lo que es un carbohidrato, la glucosa, y también el oxígeno molecular en forma de gas, como se observa en la reacción. Y también debemos entender que la fotosíntesis la van a realizar los organismos fotoautótrofos, los cuales en este caso en su mayoría van a ser plantas, la cual también va a presentar dos fases que son muy importantes, que es la fase luminosa y la fase oscura. Cabe recalcar que en la fase luminosa vamos a obtener el ATP y el NADPH como fuentes de energía para la fase oscura. Y también recalcar que en la fase luminosa tenemos eh, el proceso de los fotosistemas, en este caso que van a ser dos. Siguiente diapositiva. Ya, para ponernos un poco en contexto, debemos tomar muy en cuenta que dentro del mundo microbiano van a existir dos tipos de procesos fotosintéticos que están muy bien diferenciados. En este caso, el primero es la fotosíntesis oxigénica y el segundo es la fotosíntesis anoxigénica. En este caso, como ya lo mencioné, era muy importante recalcar puntos fundamentales de la fotosíntesis en general, ya que en este tipo de fotosíntesis se asemeja mucho a la de los vegetales superiores o al de las plantas, tomando en cuenta cuatro similitudes, la cual es generar oxígeno, va a emplear clorofila alfa, va a presentar dos fotosistemas y va a utilizar al agua como un dador de electrones. En su mayoría, esta fotosíntesis lo van a hacer en este caso, más conocidas como cianobacterias o también como algas verde-azules. Eh, en este proceso también debemos recalcar mucho que la energía de la luz se va a utilizar para transferir electrones, en este caso de moléculas de agua, al dióxido de carbono. ¿Puedes pasarle, por favor? Y vamos a, en este caso, tener una ecuación química o también una reacción en la cual, como ya mencioné, se va a reducir el dióxido de carbono porque va a recibir los electrones, mientras que el agua se va a oxidar porque este va a perder los electrones. Y como resultado de la reacción, vamos a tener únicamente una molécula de hidrato de carbono o glucosa. También vamos a tener lo que es el oxígeno molecular en forma de gas y también la presencia de agua. Las características más importantes en esta ecuación, como se puede observar en la tabla, es el gas producido, que es nuestro oxígeno, la fuente de hidrógeno va a ser el agua, nuestro producto energético, como lo es en la fase luminosa, es el ATP y el NADPH. Los pigmentos fotosintetizadores, la clorofila alfa, que está presente en todas las plantas verdes y es la responsable de la coloración de los mismos. Y también vamos a tener lo que es las ficobiliproteínas, que son proteínas solubles en agua. En el caso de los tipos de fotosistemas, como anteriormente lo dije, van a ser dos. Siguiente diapositiva. Ya, en el caso de los fotosistemas, tenemos el fotosistema 2, o también conocido como P680, que es el responsable de la fotólisis del agua y la reducción de una molécula de feofitina, que es la estructura que se encuentra en pantalla. Y también tenemos el fotosistema 1, también conocido como P700, el cual es responsable de la reducción del NADPH+. En este caso, para aclarar un poco más el tema, la fotólisis en este caso es el rompimiento de la molécula del agua por acción de la luz, el cual va a liberar una molécula de oxígeno a la atmósfera
Y también tenemos como subproductos lo que es el hidrógeno molecular y los electrones. La importancia de la fotosíntesis oxigénica, como lo dice ahí, es que va a actuar como un equilibrante de la respiración, tomando el dióxido de carbono producido por todos los organismos que respiran y se reintroduce de nuevo este oxígeno a la atmósfera. En este caso, las cianobacterias, específicamente con esta fotosíntesis, presentan aplicaciones muy importantes, que es la purificación del agua, los biofertilizantes y también en temas de alimentación y sobre todo en casos de bioremediación. También, para recalcar un poquito más acerca de las cianobacterias, su presencia se data desde hace 3.600 millones de años, y un dato muy importante es que se asume que ellos inventaron y cambiaron drásticamente la evolución de la vida. Con este tipo de fotosíntesis, lo que se hizo en ese tiempo es que ellos van a pasar de una atmósfera reductora a un ambiente rico en oxígeno, y es lo que se ha modificado a lo largo de los años y era muy necesario explicarlo. Eso es todo, y gracias. La fotosíntesis anoxigénica o bacteriana. La fotosíntesis anoxigénica es el tipo de fotosíntesis en la que no se desprende oxígeno y que solo realizan ciertos grupos de bacterias. En lugar del agua, intervienen otras moléculas inorgánicas como dador de electrones. También recibe el nombre de bacteriana porque solo llevan a cabo determinados grupos de bacterias, como es las bacterias púrpuras del azufre, que estas son para emplear el azufre de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno como dador de electrones y acumulan el azufre en su interior. Y las bacterias verdes del azufre, que estas también utilizan el sulfuro de hidrógeno pero a diferencia de las púrpuras, no acumulan azufre en su interior. Y las bacterias verdes, que son carentes de azufre y usan materia orgánica, tal como el ácido láctico como donador de electrones. Y en esta también podemos observar una reacción general de la fotosíntesis anoxigénica, en donde está actuando el sulfuro de hidrógeno. Siguiente, por favor. Para la fotosíntesis oxigénica, la fase luminosa y la fase oscura es casi idéntica a la oxigénica. La fase oscura es prácticamente idéntica, realizando la carbonización con la misma enzima. La fase luminosa es la que presenta mayores diferencias, aunque estas corresponden principalmente al tipo de moléculas que componen la cadena de electrones, que son la bacteria clorofilas en lugar de clorofilas, la ubiquinona en lugar de plastoquinona. El proceso está basado en el mismo principio, que es obtener, gracias a un transporte electrónico con sucesivas reacciones redox, la energía de un par electrónico excitado y expulsado del centro de reacciones del fotosistema. Siguiente, por favor. Los microorganismos, en este están las bacterias púrpuras del azufre, que son utilizadas, que en estas utilizan sulfuro de hidrógeno en disoluciones llamadas ácido sulfhídrico y producen azufre gaseoso. Estos no toleran la presencia de oxígeno, por lo que suelen vivir en aguas estancadas o fuentes hidrotermales sulfurosas. Las bacterias verdes del azufre utilizan sulfuro de hidrógeno o azufre como dador de electrones. Las acidobacterias están como dador de electrones y pueden utilizar diversos compuestos. Por ejemplo, las bacterias del hierro utilizan óxido ferroso, que al ceder los electrones se oxida y forma óxido férrico, insoluble, que da el color marrón típico de las aguas donde viven estas bacterias. Las heliobacterias, que el pigmento fotosintético Bacterioclorofila G es único de este tipo de bacterias, exclusivamente anaerobas y se consideran fotoheterótrofas, pues obtienen la energía de la luz o de productos químicos, pero no utilizan CO2 como fuente de carbono. Su fuente de carbono exclusivamente son compuestos orgánicos. Gracias.
A continuación tenemos los grupos de bacterias fotótrofas. Siguiente. Ya. Las bacterias fotótrofas son un grupo heterogéneo de microorganismos que se encuentran distribuidos en varios filos bacterianos, los cuales tienen un rol fundamental en la fotosíntesis y en el ciclo de carbono. Las bacterias pueden realizar una fotosíntesis tanto oxigénica como anoxigénica. Y como ya lo mencionaron mis compañeros, en la fotosíntesis oxigénica hay la producción de O2 por la oxidación del agua a O2 y debe ser en la fase lumínica. Y en cambio en la fotosíntesis anoxigénica no hay la producción de O2 y la producción de NADH a partir del ácido sulfídrico puede ser o no en la fase lumínica. Siguiente diapositiva. Ya, a continuación tenemos las características y tipos de bacterias fotosintéticas. Como primera tenemos las fotótrofas oxigénicas, donde su ecuación general será el dióxido de carbono más agua, que en presencia de la luz nos va a dar carbohidratos más O2. En este caso tenemos como bacterias a las cianobacterias, estas bacterias las cuales llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica y son responsables de la conversión de una atmósfera anóxica a óxica y asimilan también el dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin y Benson. En cuanto a su morfología, son filamentosas y unicelulares, también son móviles por desplazamiento. Cambian su apariencia dependiendo de los diferentes tipos de circunstancias bajo las que viven y crecen en ambientes inhóspitos, desde manantiales hasta los lagos de la Antártida. En resumen, tenemos aquí el tipo de bacterias sería cianobacterias, el pigmento sería clorofila A y ficobilinas, el donador de electrones sería el agua y la fuente de carbono, el dióxido de carbono. Continuando con las características y tipos de bacterias fotosintéticas, tenemos las fotótrofas anoxigénicos, cuya ecuación general viene a ser lo que es el dióxido de carbono más el ácido sulfídrico. En presencia de luz vamos a obtener como productos lo que son carbohidratos más el azufre. También tenemos lo que son las bacterias púrpuras y dentro de estas tenemos las cromaticeas o que vienen a ser también bacterias que son del azufre y estas se incluyen en el filo Protectobacteria. Son unicelulares móviles por flagelos. Metabólicamente estas vienen a ser muy versátiles. También en condiciones anaerobias y de luz, estas fijan el nitrógeno. Los componentes del azufre juegan el mismo rol en fotosíntesis que el agua en organismos con clorofila A. Estos poseen carotenoides de color rojo y amarillos. También son fuentes de electrones del el ácido sulfídrico y el hidrógeno molecular. Viven en zonas iluminadas y anóxicas y ambientes acuáticos ricos en ácido sulfídrico y poseen un papel importante en las fases anóxicas de los ciclos del azufre y del carbono. Entre los ejemplos de esta tenemos lo que es el cromatio, viene a ser una bacteria representativa. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos las rhodospiláceas, que estas vienen a ser bacterias no del azufre y estas utilizan sustancias orgánicas como donantes de electrones. También el hidrógeno, a veces a sulfuros, a baja concentración, pero nunca a azufre molecular. Algunas pueden crecer anaeróbicamente en la oscuridad utilizando la fermentación o bien puede ser lo que es la respiración anaerobia.
La mayoría de estas vienen a ser o son anaerobias y fotoganótrofos. Estas viven en ambientes acuáticos ricos en materia orgánicas y con bajos niveles de sulfuros. Los ejemplos representativos o de ejemplos de estos son los Rhodobacter y también los Rhodospirillum. Para hacer una pequeña comparación, vamos a tener lo que hablamos. Tenemos las bacterias púrpuras del azufre y también como son las púrpuras no del azufre. En las primeras púrpuras del azufre, estas tienen como donador de electrones al ácido sulfídrico y también el azufre, y también compuestos orgánicos. Y como fuente de carbono viene a ser el dióxido de carbono, acompañado de compuestos orgánicos. Mientras que en las púrpuras no del azufre, el donador de electrones viene a ser el hidrógeno, acompañados de compuestos orgánicos y también del ácido sulfídrico. Y como fuente de carbono tenemos lo que es el dióxido de carbono y también acompañados de compuestos orgánicos. Ya, a continuación vamos a hablar sobre las bacterias verdes. La primera es la clorobiaceae, que son del azufre. Es un pequeño grupo de bacterias similares fisiológicamente, nutricional y ecológicamente a las bacterias rojas, morfológicamente muy variadas, con cadenas de cocobacilos y formando entramados, más antigua que las cianobacterias, muy alejadas filogenéticamente de los otros dos grupos de anoxifotobacterias, bacterias púrpuras y heliobacterias. Viven a grandes profundidades y se incluye en el filo del clorobi. El aparato fotosintético está localizado en el cromosoma y membrana plasmática, y algunas forman consorcios con bacterias quimio-organotróficas. Luego están las cloroflexáceas, que no son del azufre. Es una línea filogenética propia, muy distinta de las bacterias verdes del azufre. Es una línea evolutiva mucho más antigua y se encuentra muy asociada a los clorosomas. El filo Chlorhexi viven en aguas termales donde forman biopelículas. Si bien son principalmente fotosintéticas anoxigénicas, también hay especies aerobias, quimoheterótrofas, anaerobias y termófilas. Pásale. Y para terminar le presentamos la bibliografía. Muchas gracias, chicos. Grupo 3, por favor. Ya se observa. Procedan, por favor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo es el grupo 3. Nuestro tema es bacterias púrpuras y bacterias verdes. Damos en cuenta las bacterias púrpuras. Las bacterias púrpuras presentan bacterioclorofilas. Para empezar, ¿qué son las bacterioclorofilas? Son tipo pigmentos, se le podría llamar fotosintéticos, los cuales se encuentran en las bacterias fotótrafas, en varias, ¿no?, de ellas. También obviamente son protobacterias fotótrofas. Esto es capaces de producir energía a través de la fotosíntesis. Poseen pigmentos de bacterioclorofila A o B, los cuales son dos tipos de pigmentos de las bacterias púrpuras. Está junto a varios carotenoides. También hay que tener en cuenta que no producen oxígeno porque el agente reductor implicado en la fotosíntesis no es el agua. En algunas llamadas bacterias púrpuras del azufre, el agente reductor es sulfuro o azufre.
un dato muy importante. En otras llamadas bacterias púrpuras no del azufre, típicamente es hidrógeno, aunque algunas pueden utilizar otros compuestos en cantidades pequeñas. Siguiente. Bueno, aquí en el ubiconil citocromo es el tercer complejo de la cadena de transporte de electrones que interviene en la respiración celular y la generación bioquímica. Esto es de adenosín trifosfato mediante la fosforilación oxidativa. Estos dos complejos integrados a la membrana se encuentran asociados a otro complejo, también anclado en la membrana denominado citocromo ABC. Al aparato fotosintético pertenece también la ubiquinona y el citocromo C. Estos son moléculas que se mueven libremente en la membrana en la presencia de la luz. Cada quantum absorbido provoca que un electrón se trasloque del par de las bacterioclorofilas. Estas son activas del centro de reacción a la bacteriofeofitina. Y luego del análisis del fotosistema de las bacterias púrpuras se deduce que no existe ningún posible desviación del flujo de electrones entre la bacteriofeofitina. Para los demás sustratos, incluido el agua, el nicotinamida, adenina y la dinucleótido, se reduce a través de una cadena de transporte inversa de electrones a expensas del adenosín trifosfato, generando desde el proceso de fotosintético. Siguiente. Un factor importante del aparato fotosintético es el centro de captación de la luz, que incluye más del 90% de bacterioclorofila, y en ellos están conjuntamente con los carotenoides y muchas más proteínas. Cada centro de actitud puede estar asociado a varios CLs, que significa captación de luz, que están entre 20 y 40. Estos centros también transfieren la energía luminosa a los centros de reacción. El centro de actitud nombrado P870 es el complejo que incluye 4 moléculas de bacterioclorofila, la cual 2 de ellas son activas fotoquímicamente y 2 moléculas de bacteriofeofitina que son libres de magnesio, lo cual se encuentran asociados a un complejo de hierro de ubiquinona. Siguiente. ¿Me escuchan ya? Sí, un poquito más alto, un poquito. ¿Me escuchan? Ahí está bien, María. Sí. Bueno, continuando con las bacterias verdes, podemos decir que estas bacterias son aquellas que tienen color verde debido a la presencia del pigmento bacterioclorofila, que realiza la fotosíntesis anoxigénica, es decir, que esta no produce oxígeno. Las bacterias verdes son el grupo más pequeño de bacterias, que apenas tienen 9 especies, que se agrupan en 5 géneros diferentes, y estos son, por ejemplo, Chlorobium, Prostecocloris, Pyrodictium, Clatrocloris y Chloroflexus, los cuales se caracterizan por ser bacillus u ovoides, teniendo en cuenta que la mitad de ellos forman filamentos. Los 4 primeros géneros de esta lista son bacterias sulfúreas, ya que viven en ambientes ricos en sulfuro, los cuales son fotoautótrofas, lo que significa que transforman la luz o energía lumínica en energía química. Además, se usan compuestos inorgánicos como dador de electrones para la fotosíntesis. Por esta razón son considerados autótrofos, ya que para la fotosíntesis y para asimilar el carbono usan compuestos inorgánicos. Es por ello que se dice que estas bacterias no pueden crecer en ambientes donde solo existen compuestos orgánicos. Otra de sus características es que son anaerobias.
lo que representa la capacidad de sobrevivir o de desarrollarse en ambientes donde no existe oxígeno. El último género que se puede observar en pantalla es el Chloroflexus. Este grupo de bacterias se caracteriza por ser termófilas. Eso quiere decir que tienen la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas de temperatura. Por otro lado, estas bacterias se distinguen de las 4 mencionadas con anterioridad porque poseen flagelos que les permitan la movilidad. Y por último, puedo decir que son heterótrofas, ya que no solamente utilizan el CO2 como fuente de carbono, sino también utilizan azúcares como aminoácidos o ácidos orgánicos. En otras palabras, tienen la capacidad de asimilar carbono de compuestos orgánicos y a su vez también carbono de compuestos inorgánicos. Bueno, para continuar con la exposición vamos a hablar de lo que son las bacterias verdes del azufre y las bacterias verdes que no son del azufre. Bueno, en sí, esta clasificación nos da unas características que cada una tiene y las vamos a pasar a mencionar. Por ejemplo, las bacterias verdes del azufre nos dice que son una morfología muy variada, cadenas de cocobacilos formando entramados. Normalmente se menciona que son más antiguas que las cianobacterias y muy alejadas filogenéticamente de los otros dos grupos de anoxifotobacterias, bacterias púrpura y las heliobacterias. Una característica propia de las bacterias verdes del azufre es que viven a grandes profundidades y sus géneros representativos son el Chlorobium, el Pelochromatium y el Pelodicitium, algo así. Bueno, como ya normalmente ya les explicaron mis compañeros, el nombre de estas es de acuerdo, es porque son las encargadas de dar el color a muchos elementos. Bueno, y las bacterias verdes que no del azufre, en sus características principales dice que son una línea filogenética propia, muy distante de las bacterias verdes del azufre, y es una línea evolutiva muy antigua. También nos menciona que utilizan sustancias orgánicas como donadores de electrones, viven en aguas termales, donde forman las biopelículas. O sea, nosotros para encontrar este tipo de bacterias verdes no del azufre, un claro ejemplo son las termas que encontramos en baños. Este tipo de bacterias son las encargadas de darle la coloración. Y sus géneros representativos es el Chloroflexus y el Chloronem. Bueno, para continuar con esto, también hay que mencionar que las bacterias verdes del azufre son un pequeño grupo de bacterias obligados, o sea, son fotolitautótrofos obligados, ya que usan el sulfuro de hidrógeno o azufre como donantes de electrónicos. Las estructuras donde se almacenan los pigmentos fotosintéticos nos dice que están unidas a la membrana y conocemos como clorosomas o vesículas cloroviales. Estos clorosomas contienen bacteriofilas de tipo C, D y E. Estas bacterias se encuentran normalmente en las zonas ricas de azufre y anaerobias de los lagos. Algunas de estas bacterias contienen las vesículas que permiten ajustar la profundidad para conseguir una cantidad óptima de luz, ya que estas bacterias son generalmente inmóviles y realizan lo que es una fotosíntesis anoxigénica. Ya, ¿qué más? Una especie de Chlorobiceae ha sido encontrada viviendo en una fumarola de la costa de México. Es como dato extra a una profundidad de 2.500 metros bajo la superficie del océano. A esta profundidad, las bacterias denominadas GSB1 viven del débil resplandor del respiradero termal
puesto que ninguna luz del sol puede penetrar a esta profundidad. O sea, generalmente este tipo de bacterias, como ya nos menciona, que se encuentran a grandes profundidades, tienen que adaptarse a lo que su medio les ofrece. Es por eso que tienen, o sea, absorben la poca luz que les dan las fumarolas en el fondo del océano. Gracias. Muchas gracias, chicos. Tenemos entonces algunos aspectos importantes relacionados sobre la fotosíntesis. Y con esto, pues ahora los conocemos un poquito más. Voy a proceder a hacer algunas preguntitas y quienes quieran participar, pues levantan la manito, ¿ya? Veamos. Flores Nayeli, por favor, ¿está con el computador o el celular? García Camila, tal vez computador o celular. Bueno, vamos a ver si yo lo puedo observar desde aquí. Ya. Una preguntita. ¿Qué son las ficobilinas? Inge, buenas tardes. Levanten la manito, no veo ninguna. Ya, señorita Marisol Andrade. Son compuestos cromóforos que se encuentran como grupos prostéticos de las picobiliproteínas. Muy bien, señorita Andrade. Gracias. Ya. ¿Cuáles son los pigmentos que encontramos en las bacterias? Bajen la manito, bajen la manito. Bajen la manito, bajen la manito. Todavía tengo dos manitos por ahí. Ya, ahora sí, repito. ¿Cuáles son los pigmentos que encontramos en las bacterias? Señorita García Camila. Ya, Inge, son las ficocianinas. Inge. Señorita Saquinga. Bacterioclorofilas. Muy bien. Señorita Saquinga. También tenemos las ficobilinas, señorita García. Bueno, ya. ¿Qué compuesto utilizan las bacterias anoxigénicas en el proceso de la fotosíntesis? Señor Torres. El ácido fluorhídrico. ¿El ácido? Fluorhídrico. No. Yupanqui. No, es el sulfídrico, profe. El sulfídrico, profe, me equivoqué en la palabra. Señor Luis Torres, el ácido sulfídrico. Sí, es que yo también expuse, sino que me confundo porque se parecen las palabras. Ya. Bueno. Déjeme ver otra preguntita. A ver.
¿Cómo podemos clasificar a las bacterias según el tipo de fotosíntesis? Señor Torres, dígame. Por la fotosíntesis oxigénicas y las anoxigénicas. Ya, muy bien. Las bacterias púrpuras y verdes, ¿qué tipo de fotosíntesis realizan? Señorita Yupanqui. La fotosíntesis anoxigénica. Muy bien, muchas gracias. Ya, mis chicos. Ya, hasta ahí. Vamos a terminar nuestra unidad de la fotosíntesis con la partecita que nos falta, que es inhibición de la fotosíntesis. Una preguntita antes de comenzar. Dígame, mi joven. En los grupos que nos toca exponer los trabajos de investigación, anteriormente cada grupo tenía un tema ya dado, pero en los de ahora no tienen nada puesto o hacemos en general de la fotosíntesis. Verá, los trabajos de investigación formativa los consultan ustedes. No he dado ningún tema yo para los trabajos de investigación formativa, si a eso se refiere, señor Torres. No, es que habían grupos que ya decían lípidos y los otros decían carbohidratos y ya estaban las personas. Sí, así. el caso se dio porque en la unidad número 1 vemos diferentes temáticas, ¿ya? Pero ahora solo hemos hablado de fotosíntesis. Entonces, en general Entonces, tendríamos que... Ya, un muchas gracias. artículo, por favor, que tenga que ver con la carrera sería importante e interesante que lo consideren. Muchas gracias, profe. Esa era mi... Bueno, mi joven. Bueno, ya. Avanzamos entonces con esta última parte de la inhibición de la fotosíntesis. En el aparato fotosintético tenemos nosotros que la luz va a regular el proceso, de tal forma que esta puede ser tanto un factor limitante como estresante. Entonces, para entender bien el funcionamiento de la fase luminosa, es preciso conocer cómo regulan las plantas el uso de su primera fuente, que es la luz. Ya que las plantitas, al contrario que muchas algas que pueden nadar libremente en el medio acuático, ¿verdad? Las plantitas no pueden moverse para huir de la luz cuando llegue en exceso o para buscarla cuando falta en zonas sombreadas. Entonces tenemos nosotros que esta energía luminosa que llega del sol y es absorbida por una planta solo puede seguir dos caminos. El primero, ser transformado eficazmente en otra forma de energía acumulable como es la energía química mediante el proceso de conversión fotoelectroquímica de la fotosíntesis. Y el segundo puede ser disipada por conversión a otras formas de energía radiante no acumulable, como por ejemplo la radiación de la luz fluorescente o la radiación de calor. Estas dos vías están en continuo equilibrio y en relación inversa, cuando aumenta la primera, disminuye la segunda y viceversa. De tal forma que la tasa global fotosintética aumenta linealmente hasta llegar a un nivel de saturación. La excesiva luz hace disminuir la tasa fotosintética.
Un minutito que se me va a apagar esto. Hemos mencionado nosotros en el proceso de la fotosíntesis en la fase luminosa, ¿verdad? Que tenemos nosotros los famosos fotosistemas. Hemos hablado del fotosistema 1 y del fotosistema 2. Pues es importante saber que el fotosistema 2 es el centro fotorregulador en el que tiene lugar el proceso de fotoinhibición a nivel molecular. Entonces, es el de mayor esfuerzo y el punto débil del aparato fotosintético. Podríamos decir que es el centro fotosensible. Cuando la intensidad de la luz sobrepasa la capacidad de absorción y transformación de la planta, se desencadena toda una serie de mecanismos de desacoplamiento, desactivación y de reparación también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este fotosistema 2 resulta dañado con relativa frecuencia en un polipéptido central que se le conoce como D1. La ruptura de este polipéptido es una manera de proteger a todo el complejo, a modo de un fusible que evita que todo el sistema se queme y que hace que solo se necesite un recambio pequeño. Las plantas minimizan así el daño, centrándose en un solo polipéptido de los más de 20 que contiene este fotosistema. Entonces recalcamos acá, miren, el fotosistema 2 es el centro fotorregulador en el que tiene lugar el proceso de fotoinhibición a nivel molecular. Entonces, si tenemos nosotros que va a dañarse específicamente en este polipéptido, ¿verdad? Puede darse el caso de que tengamos nosotros un proceso de reparación, sintetizándose nuevamente este polipéptido D1. Puede darse otro caso que tengamos nosotros la degradación de esta proteína y tengamos pues un fotosistema 2 inactivo. Y ahí se produce lo que se conoce como el proceso de fotoinhibición. Podríamos nosotros afirmar que D1 es la proteína más sintetizada en todo el planeta. Tal vez este es el precio que las plantas tienen que pagar por ser capaces de utilizar el agua como fuente de protones y electrones, generando residualmente una molécula tan peligrosa como el oxígeno molecular gaseoso. Entonces tenemos acá radiación PAR. ¿Alguien recuerda qué significaba PAR? ¿No? Chicos, ¿qué significaba PAR? Busquen en sus copiados por ahí. Radiación fotosintética. Muy bien, copien por favor los que todavía no lo tienen, radiación fotosintética activa. Tenemos acá un exceso de fotones, primera línea de defensa, la evasión, se elimina el exceso de energía en forma de calor. Podemos tener la presencia de fotoproductos tóxicos como el oxígeno singlete, iones superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo. ¿Ya? Y estos productos pueden dañar la proteína que hemos mencionado hace un momento, que es la D1. Ya tenemos esta proteína, puede oxidarse, repararse nuevamente o seguir el proceso de fotoinhibición. La fotorrespiración disminuye la eficacia de la fotosíntesis, pero puede proteger a la plantita del exceso de luz en condiciones
de baja cantidad de dióxido de carbono en el interior de la hoja. Una primera consecuencia de la existencia de la fotorrespiración es que además de reducir la fotosíntesis a las tasas de fotosíntesis neta, se produce un gasto energético importante, que disminuye también la eficacia del proceso de asimilación del dióxido de carbono. La oxigenación resulta inevitable para el funcionamiento activo de la rubisco. ¿Qué era la rubisco, chicos? El 1,5-ribosa difosfato carboxilasa. Muy bien, ¿quién es usted? Manitio. Señorita Manitio. Muchas gracias. Ya, la persona que me ayudó hace un momento, creo que no le pedí el apellido. Morán. Señorita Morán, muchas gracias. Recuérdeme, por favor, si no, no ubico su participación. La fotorrespiración permite recuperar el 75% del carbono perdido por el cloroplasto en forma de fosfoglicolato, un intermediario del que conversamos cuando hablamos nosotros del ciclo de Calvin. Ahora, una aplicación interesante relacionada con esto de la fotoinhibición es el uso de los famosos herbicidas. Muchos de ellos actúan sobre la fase luminosa de la fotosíntesis. Y esto supone que la plantita no pueda acumular reservas, aunque la acción de los herbicidas trae consigo otros problemas que eliminarán de la planta antes de que tenga tiempo de morirse de hambre. Entonces tenemos acá que se desvían a los electrones de la cadena de transporte en el cloroplasto y se forman radicales oxígeno. Provoca destrucción de uno de los pigmentos importantes como son los carotenoides. Y además su efecto más rápido y letal suele ser en una alteración en la permeabilidad celular por destrucción de la membrana. Podríamos mencionar en resumen de que aunque estos herbicidas actúen sobre la fotosíntesis, su efecto más rápido y letal suele ser una alteración de la permeabilidad celular por destrucción de la membrana. Tenemos acá inhibidores móviles o sistémicos. Algunos ejemplos de ellos, las triacinas, fenilurias y uracilos, los de contacto de los nitrilos, benzodiazisoles y amidas. Los inhibidores de la fotosíntesis se utilizan principalmente para el control de malezas de hoja ancha, pero tienen efectos sobre gramíneas también. En esta diapositiva, ejemplos de herbicidas que inhiben la fotosíntesis con su mecanismo de acción. Ya sabemos nosotros que la base más débil es el fotosistema 2. Dice, inhiben el proceso fotosintético interfiriendo en la reacción de Hill o en el transporte de electrones. Puede verse afectado el fotosistema 1, pero el más afectado por ser más débil y por todo lo que se da en él es el fotosistema 2. Menciona aquí que se da un cambio en la secuencia de los aminoácidos, serina por glicina, lo que conlleva la destrucción por fotooxidación de los carotenoides. Pueden ser degradados por plantas superiores, existiendo diferencias entre ellas en cuanto a la tasa y velocidad de metabolismo, y puede ser a través de algunos procesos como la de alquilación, conjugación o absorción. Cuando se aplica al suelo son absorbidos por el sistema radicular y rápidamente transportados hacia las hojas. Entonces, dentro de las familias de los herbicidas, triacinas, piridoxizona,
triacinonas, uracilos, urias, nitrilos, etc. Acá tenemos un diagrama que puede resultar un tanto conocido por lo que hemos conversado con respecto al fotosistema 1 y fotosistema 2. Tenemos acá la formación de NADPH que nos sirve para el proceso de la fase oscura en el ciclo de Calvin. Entonces, nuestros transportadores de electrones, ¿verdad? Las proteínas, aquí es donde actúan los herbicidas. Como conclusiones, podemos decir que todo el proceso de fotosíntesis en realidad es bastante complejo. Para entender bien las necesidades, las capacidades y las limitaciones de un vegetal, es de vital importancia entender la fotosíntesis. Y por último, la fotosíntesis es un conjunto de reacciones que posibilitan casi la totalidad de la vida en la Tierra, ya que es la única ruta para fijar el carbono presente en todas las células vivas. Hasta ahí, chicos, la unidad número 2. Está pendiente la próxima clase, terminar entonces con lo del taller, ¿verdad? Eso lo hacemos el día lunes. Voy ahora a ubicar en nuestra aulita virtual la práctica que van a realizar ustedes el día de mañana, relacionado con la fotosíntesis. Déjenme ubicar la guía. Ya. Confirmen, por favor, si observa. Sí, profe. Sí, profe. Muy amable, señorita, gracias. Vamos entonces el día de mañana a realizar la práctica relacionada con la fotosíntesis, que en este caso es la práctica número 5. ¿Ya? El objetivo, comprender que el dióxido de carbono, el agua y la luz son necesarios para que se realice la fotosíntesis y que el desprendimiento de oxígeno es uno de los resultados del proceso a través de un experimento utilizando una planta acuática para consolidar los conocimientos adquiridos en la teoría. En el punto 2 de instrucciones tenemos la metodología, pues desde observar un video relacionado con la fotosíntesis hay que anotar las observaciones y posteriormente con ello reunirse en el grupo para elaborar el informe de la práctica. Tenemos los materiales y los reactivos. En el procedimiento, la primera parte ya la conocen, hay que realizar una observación, reconocimiento de todo el equipo que se va a utilizar, colectar datos, luego hacer un cuadrito de resultados, para posteriormente en el informe hacer una pequeña discusión. Ir anotando observaciones y con respecto al procedimiento como tal menciona. Se coloca agua destilada en un vaso de precipitación, vamos a adicionar bicarbonato de sodio al vaso. Luego tenemos nosotros la planta acuática elódea, en la que vamos a realizar un corte. Y posteriormente vamos a colocar la plantita dentro de un embudo que va a estar en forma invertida. Luego dice colocar un tubo de ensayo con agua en el tallo o tubo del embudo y colocar una marca en el tubo para que posteriormente se pueda identificar la variación que se ha dado. Es importante utilizar una lámpara, ¿no es cierto?, que va a ayudar en nuestro proceso.
y luego hay que esperar que se genere el oxígeno en el tubo de ensayo. Aquí obviamente tendremos la reacción general de la fotosíntesis en el lugar que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener como resultado? La verificación del proceso de fotosíntesis. Esto sería entonces, chicos, lo que tienen que hacer para el día de mañana. Ingresan, por favor, y revisan. Y tendrían que presentar el informe hasta el día miércoles 12, 9 de la noche. El informe de esta práctica. Adicionalmente, pedirles por favor, quienes todavía no participan en el glosario de la unidad número 2, que lo hagan. Es una actividad individual que va a ser evaluada. Entonces tienen ustedes acá glosario de la unidad número 2, fotosíntesis. Ya hemos escuchado, ¿no es cierto?, la parte teórica. Los compañeros también han participado ahora con 3 exposiciones. Podemos escoger una palabra. Por ejemplo, se me ocurre bacterioclorofila, ¿ya? Que para muchos pues es nueva, entonces podemos mencionar esta palabra con las características que ya saben ustedes, ¿no? Una sola palabra por estudiante. Les ruego que la definición sea 2, 3 líneas máximo, ¿verdad? Porque después a ustedes les va a tocar leer toditas las definiciones, entonces ustedes mismos considérense un poquito. No se debe repetir la palabra en la definición, colocar el nombre de quien participa, porque si no, no tengo forma yo de saber quién lo hizo. Entonces vamos a ver si tengo ya todavía. No tengo participaciones, entonces les ruego por favor esto hacerlo hasta la próxima semana. El día lunes tenemos exposiciones, ¿verdad? Haremos una horita y media de exposiciones. Yo empezaré luego con la unidad número 3 que me corresponde, una media horita. Avanzamos un poquito. El día miércoles terminamos con las exposiciones del taller. Si es que no lo hemos hecho el lunes, ¿no? Va a depender. Tenemos pendiente los trabajos de investigación formativa de la unidad. De igual forma, media horita avanzaré yo con la unidad número 3. Entonces, de pronto, no sé cuándo quisieran dar ustedes la prueba de la unidad. En este momento he terminado yo la unidad, chicos. ¿Qué día de la próxima semana les gustaría dar la prueba? Miércoles. ¿Alguna otra idea, chicos? ¿Quedamos el miércoles entonces? Sí, profe, miércoles. Ya, perfecto. Tenemos entonces el miércoles de 15 a 16 horas, prueba de la unidad 2. Entonces nos vemos en Teams a las 16 horas para continuar. ¿Listo? Ya. Que vemos entonces la participación en el glosario. ¿Hasta cuándo lo podemos hacer? Puede ser hasta el miércoles 9 de la noche, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ya, participación en glosario entonces. Hasta el miércoles 21 horas. Dígame, joven. Diga nomás.
No le escuché bonito la hora. Que la participación en el glosario va a ser hasta el día miércoles 21 horas. Y la prueba era a las 3, ¿verdad? La pruebita es de 3 a 4 en el aula virtual, joven. Ya, profe, no lo escuché bonito. Muchas gracias. Ya, no se preocupe, no se preocupe. ¿Alguna otra inquietud, chicos? No, Inge, ¿me puedo comunicar con usted a lo que termine clase en privado? Sí, claro, por el chat de Teams, por favor. Ok. Si es algo particular. Ya. Bueno, chicos, terminamos entonces acá. Procedo a detener la grabación. Que tengan ustedes una buena tarde.